Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Ahora sí, en esta lección estaremos hablando o estaremos respondiendo a 5 preguntas que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a responder únicamente 5 preguntas, pero que son muy importantes. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿cuándo sucederá la segunda venida de Cristo Jesús? La palabra del Señor nos dice en reiterados pasajes que Cristo Jesús volverá por segunda vez. Pero ¿cuándo será esa fecha? ¿Cuándo acontecerá? Y miren lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo, en este texto bíblico, está usando un ejemplo. Y el ejemplo es del ladrón en la noche que viene a robar una casa. Este ejemplo está mencionado por nuestro Señor Jesucristo, está mencionado por el apóstol Pedro en diferentes pasajes. Pero debemos entender y debemos tratar de comprender lo que estaba diciendo Pablo y también lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que un ladrón podría venir a hurtar una casa de noche? Hemos visto o hemos recibido noticias que de pronto una noche anterior los ladrones habían asaltado una determinada casa o un determinado negocio. Cuando un ladrón va y roba, no es que le va a mandar una carta al dueño de esa casa y le va a decir: hey, ¿sabes qué? Voy a venir a robar tu casa. Sino que el ladrón viene de forma inesperada, sin que nadie se lo imagine, de una manera súbita, de una manera repentina. Pero el apóstol Pablo todavía añade otro ejemplo, el ejemplo de la mujer que está encinta, ya para dar a luz. Por mucho que las mujeres más o menos calculen cuándo será la fecha en la que van a dar a luz, pero no siempre se cumple. Algunas veces se adelantan, otras veces se atrasan. Entonces los dolores a la mujer encinta también vienen de forma repentina. No vienen de pronto en una fecha ya exacta. De igual manera también dice será la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será de forma inesperada, de forma repentina. Y miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que las personas van a estar haciendo sus actividades de manera muy normal, muy natural. Algunos estarán comercializando, algunos estarán trabajando en el campo, etcétera, etcétera. Y de pronto nuestro Señor Jesucristo volverá. ¿Y cuándo va a suceder?
Exactamente, no lo sabemos. Como está diciendo nuestro mismo Señor Jesucristo, no sabemos exactamente cuándo sucederá la segunda venida de Cristo Jesús. Hay algunos que se atreven a poner una fecha determinada. Desde los años 1800 han habido grupos que han querido establecer y han querido identificar cuándo es que Jesús volverá por segunda vez. Y a esas personas, miren lo que les dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿quién es el único que tiene el conocimiento? ¿Quién es el único que puede determinar cuándo es que Jesús vuelve por segunda vez? Nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando una persona trata de identificar cuándo es que Jesús volverá, cuando le pone una fecha determinada, lo que está haciendo es ponerse por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hasta cierto punto puede ser una blasfemia, una osadía, tratar de identificar cuándo es que Jesús volverá. Eso es totalmente falso. Entonces, simplemente la respuesta a la pregunta, ¿cuándo es que Jesús volverá por segunda vez? No lo sabemos, pero puede venir en cualquier instante. Vamos a responder ahora a una segunda pregunta. ¿Qué cosas sucederán cuando Cristo Jesús venga por segunda vez? Y esta es la pregunta más amplia que vamos a responder. Y es que van a suceder muchas cosas. Cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, van a acontecer varias cosas, varios sucesos. Vamos a ver, en primer lugar, los muertos resucitarán y serán arrebatados junto con los vivos. Miren, está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 17 al 19. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. No está hablando de otra ocasión importante, simplemente está hablando que cuando Jesús vuelva por segunda vez, dice que los muertos van a resucitar. Y nosotros los que estemos vivos, bueno, los que finalmente estén vivos cuando Jesús vuelva por segunda vez, dice que también van a ser llevados arriba a los cielos. Para entender bien este texto bíblico, nosotros tenemos que remitirnos al contexto cultural de aquella época. Miren, cuando un rey o un gobernante o un gobernador visitaba alguna ciudad, lo que hacían los dirigentes, las autoridades de esa ciudad, era formar una comitiva. ¿Y qué hacían estas personas? Estas personas salían fuera de la ciudad antes de que llegue esa autoridad importante, antes de que llegue el rey. Formaban la comitiva, salían fuera de la ciudad y recibían a ese rey, a ese personaje importante. Y entonces lo acompañaban hasta que entre a la ciudad. Y el apóstol Pablo está utilizando esa figura para decirnos que cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, los que estén muertos van a resucitar y los que estén vivos junto con los muertos van a subir y van a ir al encuentro con nuestro Señor. En otras palabras,
van a ir y van a formar una comitiva para darle la bienvenida a Cristo Jesús, para que de ahí en adelante todos estemos juntos con nuestro Dios. Pero lo interesante de esto es que el apóstol Pablo está diciendo que todos los que estén muertos van a resucitar y todos los vivos también van a ser arrebatados. Todos los que estén en Cristo Jesús van a ser llevados arriba a los cielos. Y nos está diciendo que el apóstol Pablo, que en la iglesia no existen simplemente privilegios. No es que solamente van a subir arriba a los cielos los ancianos, los pastores, los diáconos, los predicadores, por mucho que tengan muchos títulos académicos, pues eso no les va a servir de nada, sino que simplemente en el reino de Dios todos somos iguales. No hay diferencia, mientras que en el mundo contemporáneo de aquel entonces solamente salía una comitiva a recibir al rey que estaba viniendo. En este caso, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, no va a ir una comitiva a recibir a Jesús, sino que todos los cristianos por igual vamos a ir y vamos a recibir a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Esta es una imagen bastante bonita que nos presenta. Entonces, lo primero que va a acontecer cuando Jesús vuelva por segunda vez es que los muertos van a resucitar y los vivos vamos a ser, juntamente con los muertos, arrebatados arriba a los cielos para recibir a nuestro Señor. Vamos a ver una segunda cosa que va a acontecer. Y esto encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Entonces, ¿qué va a acontecer cuando Jesús vuelva por segunda vez? Estos cuerpos que nosotros tenemos van a ser transformados en cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo con el cual Jesús resucitó. Y esto será un acontecimiento bastante interesante. Nos está diciendo que este cuerpo físico que nosotros tenemos va a seguir manteniendo su misma característica, es decir, su misma apariencia. Pero va a ser un cuerpo que ya no va a sentir dolor, va a ser un cuerpo que ya no se va a deteriorar y va a ser un cuerpo inmortal. Por eso es que la palabra del Señor dice que cuando esto suceda ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Y ese será un momento glorioso, el momento del triunfo para el cristiano. Mientras estamos nosotros aquí en este mundo, muchas veces estamos propensos a sentir dolor, a sentir pena, a sentir tristeza, pero cuando nosotros resucitemos y cuando Cristo Jesús venga, estos nuestros cuerpos serán totalmente transformados. Y esto es algo que nos debe motivar a cada uno de nosotros. De manera personal, a mí me motiva y me llena de emoción pensar que en un momento dado voy a resucitar y mi cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Vamos a ver ahora una tercera cosa que va a acontecer cuando Jesús vuelva por segunda vez. Dice Mateo capítulo 25, versículos 31, 32, 34 y 41. Y aquí está siendo específico nuestro Señor. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso.
Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Qué grandioso, mis queridos hermanos. Cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, va a venir para hacer un juicio a las naciones. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Y en ese momento dice que Jesús va a apartar a unos a su derecha y a otros a su izquierda. A los de su derecha les va a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitasteis. En otras palabras, el Señor va a recompensar a aquellas personas que son misericordiosas con su prójimo. Así que queremos animarles desde ya a que nosotros también podamos tener misericordia de las personas, que no las juzguemos así de una manera tácita, de una manera fría, que nosotros podamos sentir empatía con nuestro prójimo. No tratemos de hacer mal a nadie, tratemos de vivir como buenos hijos de Dios, sabiendo que en un momento dado Cristo Jesús vuelve, y cuando vuelva el Señor nos va a someter a juicio. En aquel momento dice que el juicio se llevará a cabo en base a la misericordia que hemos tenido, no en base al conocimiento que hemos adquirido. Yo podría saber la Biblia al revés y al derecho, podría saberme toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso no me sirve de nada. Lo que sirve y lo importante es cuán misericordiosos podemos ser con nuestro prójimo. Entonces, la tercera cosa que va a suceder cuando Cristo Jesús venga es que las naciones serán reunidas para ser juzgadas por nuestro Señor. Vamos a ver, una cuarta cosa que va a acontecer. Y esto está descrito en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Y mire usted lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué va a acontecer con nuestro planeta? Nuestro planeta va a ser sometido a una destrucción completa por medio del fuego. Eso quiere decir que las casas hermosas que hemos construido, los autos preciosos que tenemos, el dinero guardado, la ropa que llevamos, que tenemos en nuestros armarios, todo eso, mis queridos hermanos, se va a acabar. No va a servir de nada. Todo lo que esté en la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que poner tanta importancia a las cosas materiales, porque las cosas materiales van a llegar a su fin, pero las cosas espirituales, lo que nosotros hacemos, eso va a perdurar por la eternidad. Entonces, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, nuestro planeta Tierra será quemado, junto con todo lo que hay, cosas preciosas, cosas hermosas, palacios, todo lo que nosotros podemos contemplar, todo lo que nosotros podemos ver. Hay rascacielos hermosísimos, hay paisajes pero bellísimos, y todo eso será destruido. Así que no pongamos tanta importancia a las cosas materiales, sino principalmente a las cosas
espirituales. Vamos a ver ahora una última cosa que va a acontecer. Una quinta cosa que va a acontecer cuando Jesús vuelva por segunda vez. Y esto lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 15. Versículos del 23 al 26 dice: cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes, y le entregará el reino a Dios el Padre. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. Y miren, quería llegar a esta última parte. Dice: el último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. El último enemigo, es decir, cuando Cristo Jesús venga, el último enemigo en morir será la muerte. Es por eso que de ahí en adelante ya no habrá más muerte. Si nosotros resucitamos con Cristo Jesús, mis amados hermanos, de ahí en adelante vamos a ser inmortales. Ya no va a haber muerte, porque aquí está diciendo el Señor que cuando Cristo Jesús venga, la muerte va a quedar anulada. Ya no va a haber más muerte. Por eso es que nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo majestuoso, pero también un cuerpo inmortal. Estas palabras, mis amados hermanos, deben servirnos para motivarnos unos a otros. Entonces, estamos respondiendo algunas preguntas. Hemos visto cuándo es que Jesús volverá y qué cosas acontecerán cuando Cristo Jesús venga. Vamos a responder ahora una tercera pregunta. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Cómo van a acontecer las cosas? Y vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Corintios en el capítulo 15, el versículo 51. Ya lo hemos leído, lo vamos a volver a leer para entender en esta oportunidad cómo es que Jesús volverá. Dice: pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y miren lo que dice a continuación: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Entonces la venida de Jesús no va a durar un mes, no va a durar un año, no va a durar 1000 años, ni nada por el estilo. La venida de Jesús va a ser en un momento rápido. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo. Va a ser rápida la venida de Cristo Jesús, y cuando Cristo Jesús venga, ya no habrá oportunidad para nada. Si Jesús volviera en este momento, ya no podríamos nosotros ir, y si estamos alejados de nuestra familia, ya no podríamos ir y poder buscar a nuestros familiares. Si Cristo Jesús volvería ahora, ya no tendríamos la oportunidad de arrepentirnos. No tendríamos la oportunidad de corregir nada. Así que, si todavía tenemos la oportunidad, hagámoslo cuanto antes, porque dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, va a ser en un momento rápido, así como un parpadeo, veloz. Y miren lo que dice este otro texto bíblico en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Está diciendo la palabra del Señor, que cuando Cristo Jesús venga, va a ser un evento rápido, pero a la vez que también va a ser un evento rápido, va a ser un evento que todos lo vamos a contemplar. Esto quiere decir que Jesús no va a venir en secreto, no va a venir simplemente por sus escogidos a buscar a algunos, sino que todas las personas en el planeta vamos a contemplar la segunda venida de Cristo Jesús.
Entonces, si quisiéramos responder a la pregunta, ¿cómo es que Jesús volverá? Volverá en un evento que será rápido y que todos en el planeta lo veremos. Muy bien, ahora vamos a responder una cuarta pregunta. Una cuarta pregunta que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús, pero en realidad es una distorsión de esta enseñanza. Me estoy refiriendo a lo siguiente. ¿Es bíblica la doctrina del arrebatamiento o del rapto? Bueno, de repente para algunos que conocen este asunto o algunos que no conocen, o quizás alguien lo ha visto por alguna película, hay una película que habla sobre este tema, y la idea es la siguiente. Dice que cuando Cristo Jesús, o mejor dicho, ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento o el rapto? Va a suceder, dice, antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Antes de que Jesús venga, 7 años antes, dice que va a ocurrir esto del arrebatamiento. ¿Y qué va a acontecer según lo que dice esta doctrina? Las personas de un momento a otro van a desaparecer. Si de repente hay una persona que esté manejando su auto en aquel momento y entonces Cristo Jesús vuelve por segunda vez, el auto se va a quedar sin chofer y ¡pum!, van a desaparecer. De pronto los niños van a estar en el jardín, en la guardería, y de un momento a otro van a desaparecer. Y entonces va a haber un caos, que nadie va a saber qué hacer, y todo el mundo va a correr donde las autoridades, y va a correr a denunciar a uno y a otro. Y entonces dice que así va a ser el arrebatamiento o el rapto. Después de esto, dice que van a pasar 7 años de tribulación. Al final de esos 7 años de tribulación, Cristo Jesús volverá y reinará en la tierra por 1000 años. Queridos hermanos, no es que yo quisiera estar en contra de los que enseñan esto, pero solamente quiero decirles de que esto no es bíblico. No hay en ninguna parte de la Biblia que nosotros podamos sustentar esta falsa enseñanza. No es bíblica. Porque la palabra del Señor, así como les he demostrado en esta mañana, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, los muertos resucitarán y los vivos serán llevados juntamente con nuestro Señor para recibir al Señor. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto va a acontecer en un abrir y cerrar de ojos. No es que Jesús va a regresar aquí a la tierra en 2 o 3 eventos. Va a ser un solo evento. Entonces, cuando nos hablan acerca de la doctrina del arrebatamiento, tenemos que estar convencidos de que esto es solamente una invención humana. No decimos que la persona que ha inventado esto haya querido beneficiarse, pero consideramos que ha sido una mala interpretación del texto bíblico. ¿Quién fue aquel que propuso por primera vez esta doctrina? Bueno, fue un predicador que, según la biografía que se cuenta acerca de él, se trató de un gran predicador, de un gran hermano. Se llamaba John Nelson Darby, que vivió entre el año 1800 y el año 1882. Este hombre nació en Londres, pero posteriormente se trasladó a Irlanda y ahí fue cuando él comenzó a predicar, específicamente hacia el año 1830. Consideró que realmente esta doctrina del rapto o del arrebatamiento era bíblico, pero nuevamente queremos decirles que en base a lo que nosotros encontramos en la Biblia, no hay forma de sustentar, no hay forma de que nosotros podamos defender esta doctrina del arrebatamiento. Créanme que si esta doctrina del arrebatamiento fuese bíblica, yo también lo predicaría y no tendría yo ningún problema. Es más, considero que los predicadores que hablan acerca de este tema, en realidad no pienso que estén haciéndolo de una manera negativa o de una manera malvada, pero lo que están haciendo es simplemente crear
una falsa esperanza, dar una falsa enseñanza. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a responder a otra pregunta. La última pregunta que queremos responder y la más importante, mis queridos hermanos. La pregunta más importante que deseamos responder en esta oportunidad es: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la segunda venida de Cristo Jesús? Esta, como les estoy mencionando, es la pregunta más importante que nosotros debemos hacer. Sabemos que Cristo Jesús vuelve por segunda vez. Eso es verdad. Pero si sabemos que Cristo Jesús viene, así como ladrón en la noche, es decir, de manera inesperada, de manera repentina, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 4 al 6. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Lo que nos está diciendo y lo que nos está tratando de transmitir el apóstol Pablo es que nosotros no andemos de manera descuidada. Si sabemos que Cristo Jesús vuelve por segunda vez, tratemos de estar en una vida que sea agradable ante los ojos de Dios. ¿Y cómo es que tenemos que comportarnos? ¿O cuándo es que tenemos que comportarnos? Bien, en todo momento, mis amados hermanos. No hay forma de que nosotros podamos pensar que nuestro Señor Jesucristo va a tardar mucho. No, de repente viene de manera sorpresiva, rápidamente, de repente en la siguiente hora, o en los siguientes días, o en los siguientes años. Así que tratemos de estar preparados en todo momento para encontrarnos con nuestro Señor y nuestro Salvador. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos del 43 al 44. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados en todo tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amados hermanos, aquí nuestro Señor está siendo específico y está siendo claro. Ustedes también deben estar preparados en todo tiempo. En todo tiempo, mis amados hermanos, tenemos que estar consagrados a nuestro Señor. En todo tiempo tenemos que tener una buena relación con las personas. En todo tiempo tenemos que ser amables. En todo tiempo tenemos que estar bien con todos. Así que si tenemos algún problema, si tenemos alguna dificultad en nuestra vida, tratemos de solucionarlo lo antes posible. No permitamos que de repente el Señor nos sorprenda, sino que tratemos de estar siempre en todo momento preparados. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin pecado y en paz con Él. Nuevamente, en este caso, el apóstol Pedro nos está diciendo que realmente nosotros, cuando Cristo Jesús venga, tenemos que estar preparados.
Tenemos que estar en paz y tenemos que estar sin pecado. Amados hermanos, mi gran deseo es que usted en esta mañana pueda reflexionar acerca de estas cosas que van a acontecer cuando Cristo Jesús venga. Pero no debemos pensar que cuando Cristo Jesús venga será un momento de terror, será un momento de tristeza, será un momento de llanto. No tenemos que esperar de esa manera ese famoso acontecimiento, sino que nuestro pensamiento debe girar en base a las cosas positivas. Debo esforzarme, debo tener una buena relación con todos. Eso es importante, eso es primordial. Es por esto que el apóstol Pablo, y ya con esto vamos a ir finalizando el estudio acerca de la segunda venida de Cristo. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, este estudio, esta meditación, este tema acerca de la segunda venida de Cristo no debe ser para sentirnos tristes, no debe ser para sentirnos aterrorizados, sino que debe servir para que nosotros nos podamos motivar, nos podamos animar mutuamente. Así que una vez más queremos animarles a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y también de manera personal, por supuesto, quiero motivarme a fin de que nosotros podamos hacer las cosas que le agradan al Señor en todo momento. Miren, el Señor es tan bueno y el Señor es tan misericordioso que está dispuesto a perdonar a cualquier persona que haya pecado en su vida. El Señor no es un verdugo, el Señor es misericordioso. Pero mientras tengamos la esperanza, Dios tendrá misericordia de nosotros. Pero cuando Cristo Jesús venga, ahí ya nuestros destinos estarán sellados por la eternidad. Entonces, quiero animarles en esta mañana a que ustedes puedan tener una relación correcta con nuestro Señor. Si se han alejado de nuestro Creador, si realmente ustedes no han considerado en vuestras vidas a nuestro Señor y Salvador, este es el momento para poder animarnos y para poder acercarnos a nuestro Señor y Salvador. Recuerden, por otro lado, nuestro Señor está esperando que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor.